Bueno, en la última clase nos habíamos quedado, estamos en el tema 6, que habíamos empezado el tema 6, y nos habíamos quedado por el modelado de sistemas físicos. ¿De acuerdo? Entonces estamos justo precisamente en la parte más interesante en la que podríamos aplicar lo que habíamos estado viendo en la última clase anterior, ¿no? Sobre sistemas físicos mecánicos, ¿vale? En el que, como habíamos visto, pues precisamente, bueno, si nos remontamos un poco atrás, pues simplemente se trataría, para resolver este tipo de modelado de sistemas físicos en el que conlleve pues, movimiento, ¿no? Pues en los sistemas mecánicos, pues se trata de obtener las ecuaciones dinámicas que rigen el comportamiento del sistema mecánico que vayamos a estudiar y por lo tanto, pues habría que determinar las fuerzas y los movimientos que se producen en esa estructura, ¿no? Bien, para eso, pues ya como vimos, pues bueno, viendo que utilizaríamos las leyes de conservación del movimiento, ¿no? Leyes de la mecánica clásica, y pues procederíamos pues siguiendo utilizando un procedimiento que nos sirviera para aislar la fuerza y poder establecer relaciones entre las fuerzas y los desplazamientos, ¿no? Esto pues lo haríamos pues en 3 sencillos pasos, ¿no? Por un lado, en primer lugar, tendríamos que poner un sistema de referencia, que siempre es básico, evidentemente, para saber respecto a qué estamos considerando movimientos, ¿no? Y fuerzas, ¿no? Y luego, pues, se hace lo que se denomina realizar un diagrama del cuerpo libre, que no es más que aislar los cuerpos que forman parte de ese esquema mecánico de movimiento. Y luego, finalmente, tendríamos que determinar las fuerzas a las que están sometidos pues, esos cuerpos, ¿no? Y aplicar las leyes de Newton para cada una de las masas que estén presentes en el sistema, en el sistema mecánico que estemos estudiando, para pues, establecer las relaciones que hay entre las fuerzas y los desplazamientos. ¿De acuerdo? Bien, pues precisamente nos quedamos en esa clase pues justo para realizar este ejemplo, que ahí la transparencia ya está resuelto, pero nosotros lo vamos a resolver paso a paso, ¿de acuerdo? Para que no tengamos, perdón, este no es, para que veamos cómo aplicar esa, es la transparencia anterior, esta. Y además no la voy a poner en presentación porque así, si escribo por aquí, pues se queda permanente aunque salgamos de la diapositiva. Bien, bueno, pues aquí pues tenemos este sistema mecánico. Lo primero sería establecer pues los sentidos de desplazamiento, ¿no? ¿Veis el puntero perfectamente de lo que voy señalando? Sí, se ve bien. Sí, muy bien, mejor, porque no quiero pintar demasiado para que no se, se haga muy liosa la diapositiva, ¿no? Bien, bueno, pues entonces lo primero sería establecer un sistema de referencia, ¿no? El desplazamiento del sistema mecánico. Bueno, pues aquí tenemos, este sistema mecánico está compuesto por 2 masas, ¿de acuerdo? La masa 1 y la masa 2. Estas 2 masas, pues tenemos una masa a la que le hemos aplicado una fuerza, que es esta FA, que está tirando de esa masa en esta dirección, y la masa, pues no tiene fricción con el suelo, que eso es lo que representa estas 2 ruedas que tiene la masa, es decir, se puede desplazar sobre el suelo sin ningún tipo de fricción. Si no tuviéramos esas ruedas, ahí pues representaría que podría haber una fricción sobre el suelo, ¿vale? Cuando se desplaza, ¿no? Bien, por otro lado, en este esquema mecánico tenemos aquí que esta masa está unida a una masa 1 a través de una rigidez que está dada por la relación entre fuerza y desplazamiento, dado por la rigidez K2, ¿de acuerdo? Y una amortiguación dado por un coeficiente de fricción viscosa B, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la masa 1, pues evidentemente si aplicamos una fuerza sobre la masa 2 y podemos moverla, pues se verá arrastrada, ¿no? Por esa unión que tiene con la masa 1. Y pues la masa 1 a su vez, pues evidentemente también, como vemos con las ruedas, pues no va a tener fricción con el suelo y sí va a estar unida a la pared mediante algún tipo de mecanismo que vamos a simular esa unión con una deformación elástica, ¿no? Que nos da que está representado ahí con un muelle
con una rigidez K1. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ir aplicando el método y evidentemente si tenéis dudas, el momento de preguntar es ahora, ¿vale? Para que no vaya yo muy rápido o me salte algún paso en el que no entendáis adecuadamente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues lo primero, habíamos hablado de poner un sistema de referencia, ¿no? Bien, pues como estábamos hablando anteriormente, pues si nosotros, pues lo más evidente es decir, bueno, pues puede moverse en cualquier dirección, está un movimiento unidireccional, ¿no? Estamos en el plano del papel, ¿no? Por lo tanto, se movería en una dirección u otra, ¿no? Bueno, pues aquí pues, se ha puesto x2, que sería el movimiento de la masa 2, y x1, que es el movimiento de la masa 1, ¿no? Como hay dos masas, se ponen dos sentidos de movimiento. Y como habéis visto con las flechas, pues están hacia la dirección de la fuerza que se ha aplicado. Bueno, porque eso es evidente, ¿no? Yo en principio me guiaría más por el sentido físico de lo que estamos viendo. Es decir, pues yo si le pongo un sentido de movimiento, se lo voy a poner en el sentido del movimiento que realmente va a experimentar este conjunto de masas, ¿no? Porque si le aplicamos una fuerza en esa dirección, pues evidentemente se van a mover en esa dirección, ¿no? Bueno, o por lo menos es lo más, lo que se podría esperar, ¿no? Luego después se podría mover en otra dirección, pero bueno, eso tampoco pasa nada, porque luego las fuerzas van con su sentido y su signo en las ecuaciones, y por lo tanto después al final eso no es ningún problema si la consideramos en otro sentido. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues si hemos ya definido el sistema de referencia y de movimiento de cada una de las masas, pues ahora lo siguiente sería el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Por eso aquí mismo, aquí abajo, he puesto las dos masas, para señalar ahí cómo actuarían las fuerzas que van apareciendo en estas masas, ¿no? Sabemos claramente que sobre la masa 2 hay una fuerza FA en esta dirección, ¿vale? Esto es FA, ¿de acuerdo? ¿Qué más fuerza hay sobre esa masa? Bueno, pues si la masa se mueve en la dirección de x sub 2, realizará una fuerza sobre el amortiguador, la amortiguación y la deformación elástica, ¿no? El muelle, en ese sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sobre la masa 2, ¿qué fuerza ejercen ambos elementos? Bueno, pues está claro. Principio de acción-reacción. Pues a ver qué color pongo yo aquí. Bueno, este mismo. O el de abajo. Bueno, este. Esta sería la reacción del muelle, ¿no? Y del amortiguador, ¿no? Entonces, las fuerzas que ejercen el amortiguador y el muelle sobre la masa 2 son estas que tenemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué valor tienen esas masas, esas fuerzas? Pues esas fuerzas, como ya hemos visto, y vuelvo atrás un momento, a ver si puedo salir de aquí, y precisamente por eso lo he hecho así para que no se borre lo que estemos haciendo. Cuando vimos las fuerzas que en los extremos del muelle, pues ejerce ese tipo de fuerzas, ¿no? Cuando, pues, se está comprimiendo, ¿no? El muelle, pues ejercería esa fuerza en sus extremos, ¿no? Y entonces, pues, que sería la fuerza del muelle sobre el cuerpo que está conectado a ella, ¿no? Y la fuerza es directamente proporcional a la deformación del muelle, ¿no? Y en el caso de un amortiguador, pues sería directamente proporcional a la velocidad, ¿vale? De esos puntos, ¿no? En los extremos. Muy bien, pues apliquémoslo entonces. Es decir, vamos a empezar por el muelle, pues tendríamos esa fuerza, será K sub 2, perdón, no tengo señalado esto, un momento, sería, no está pintando, no sé por qué no pinta, un momento, no sé qué está ocurriendo ahora mismo, porque estaba aquí pintando y ahora está señalando. A ver, voy a cambiar el modo de, a ver si es que se le ha ido un poco, ahora sí. Bien, es que al salir y volver, pues se ve que no guarda por lo que estaba haciendo. Bien, pues sería K sub 2, perdonadme, bueno, K sub 2 por la deformación de ese muelle. Deformación de ese muelle. Bueno, si el muelle estamos tirando con la fuerza esta roja hacia allá, lo estaríamos desplazando x2, ¿vale? Y por lo tanto, esa sería la deformación x2, lo estaríamos elongando, ¿no? Y en la dirección, pues estaría un desplazamiento x2, ¿de acuerdo?
Uf, lo he escrito demasiado pegado aquí al paréntesis. Bien, pues sería x2 menos x1, ¿de acuerdo? Bueno, voy a rectificar esto un poco porque no se ve bien. Menos x1, ¿de acuerdo? Porque, claro, si se desplaza también la masa 1, pues evidentemente la elongación del muelle pues será x2 menos lo que se desplace x1, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el amortiguador es lo mismo, es b, pero en este caso la velocidad. La velocidad, como sabemos, es la derivada de la posición, por lo tanto, x2 punto menos x1 punto, ¿de acuerdo? Pues nada, ya tenemos las fuerzas sobre esa masa. ¿Están todas? Perdona. Sí. Estamos despreciando entonces, o sea, lo que mide la masa en sí, ¿no? Estamos contando como si fuera un solo punto, una sola línea, la masa. Sí, te refieres a que la estamos tratando como si fuera una masa puntual. Mm, me refiero a que estamos despreciando lo que mide en sí la masa, o sea, porque realmente X2 no está, hay un tramo Bueno, es hasta el que, muelle, ¿no? sí, es que lo que se desplaza x2 es precisamente lo que se va a desplazar x2, el extremo de la masa que tenemos a este lado. Porque suponemos que la masa no va a tener deformación. Ah, vale, vale, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, esas son las fuerzas. ¿Falta alguna? Os digo yo que falta una. ¿Cuál puede ser? La gravedad. La inercia. Exactamente, iba en buen sentido, pues eso, la inercia. La inercia, si acordáis, y vuelvo a salir, luego tengo que recordar, volver a seleccionar o le doy ya, para que no me haga lo de antes. Bien, la inercia, como sabéis, aquí lo tenemos, ¿no? Pues la inercia, si nosotros ejercemos una fuerza, pues tenemos una fuerza de inercia que se opondrá a que la masa se desplace, ¿vale? Y esa inercia, pues, es directamente, pues, proporcional a la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inercia, evidentemente, va a estar en dirección contraria al movimiento. Es decir, cuando nosotros le aplicamos una fuerza a una masa, pues tenemos que vencer una fuerza, y es la fuerza precisamente de la inercia, ¿no? Y cuando no desplazamos la masa, pues es que está en equilibrio la fuerza que le estamos aplicando con la inercia del propio cuerpo, ¿no? Y por eso ese sumatorio de F igual a masa por aceleración, ¿no? Porque la masa por la aceleración pues nos pueden mantener pues, el hecho en una situación estática, ¿no? Bueno, pues normalmente esa fuerza se suele poner con líneas punteadas, ¿vale? Lo voy a poner así, y se opone al movimiento. Si nosotros hemos supuesto el movimiento en la dirección x2, perdón, ahora sí que no he señalado esto, pues sería en esta dirección, yo lo pongo así y le pongo la flecha para acá, ¿no? Y esta sería m2 por x2, aceleración, segunda derivada, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces veamos lo que ocurre el, con la masa 1, ¿vale? Bueno, pues la masa 1, a ver, estaba con este. Bueno, pues la masa 1, evidentemente, pues al tirar de de este mecanismo, pues la masa 1 va a tratar de no moverse y por lo tanto se movería en esta dirección, ejercería una fuerza sobre el amortiguador y el muelle, ¿vale? Que como ya sabemos, por el principio de acción y reacción, pues ejercería una fuerza sobre la masa 1 en esta dirección, ¿de acuerdo? Es decir, en esta situación, pues el muelle y la fricción viscosa, ¿no? Y el amortiguador estarían en situación de elongación, ¿vale? Es decir, estábamos pues tirando de ellos los extremos y por lo tanto estarían ejerciendo una fuerza para mantener la posición hacia adentro, ¿no? Bien, pues estas fuerzas sobre la masa 1 pues serían, por un lado, como ya sabemos, B por x2 punto menos x1 punto y K2 por x2 punto menos, perdón, punto no, x1, perdón. No, que estábamos con un muelle, ¿vale? Entonces, el punto fuera. Es el desplazamiento, ¿vale? Muy bien. Ya solo nos falta el último muelle, ¿no? Que tenemos ahí. Es decir, la masa, pues está desplazándose en esa dirección y evidentemente está tirando el muelle así. Y por lo tanto, eh, el muelle responde tirando hacia adentro, ¿vale?
De igual forma que, evidentemente, tirará de la pared en esta dirección, ¿no? ¿Vale? Porque se estaría elongando, ¿no? Bien, bueno, pues esta fuerza que hemos puesto ahí, pues sería otra fuerza que tenemos sobre la masa 1. Perdón, no he puesto la dirección bien. Estaba mirando la otra fuerza de la pared, no la del sobre la masa 1. Sobre la masa 1 había una fuerza en esta dirección que sería K1. En este caso, el desplazamiento, la deformación del muelle, pues solo sería por X1, ¿verdad? Ahí ya no estaría afectado por el movimiento de la otra masa, porque precisamente no está conectado, ¿no? En el otro extremo, pues no hay movimiento, ¿vale? Porque está sobre una pared, ¿vale? Rígida. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ¿están ya todas las fuerzas sobre la masa 1? Falta la de la inercia. Exactamente. La inercia. ¿Qué ocurre? Lo mismo, ¿no? Se opone a la dirección de movimiento y por lo tanto es una fuerza en este sentido y sería un valor de M1 por X1, que sería el desplazamiento de la masa 1, aceleración, ¿vale? Segunda derivada. ¿De acuerdo? Bueno, pues si nosotros ahora hacemos equilibrio, o sea, mantenemos este sumatorio, ¿no? O sea, aplicamos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas externas, ¿no? Igual a masa por aceleración, o bien directamente la masa por la aceleración la metemos aquí dentro, por eso de ponerle signo contrario, ¿vale? Y decir, pues directamente que el sumatorio de fuerza debe ser 0 para que se mantenga el equilibrio, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues tendríamos, pues por ejemplo, pues ya tendríamos, por ejemplo, si comemos, la vamos a poner, por ejemplo, en el sentido de la inercia, ¿no? Ahí lo podemos poner en el sentido que queramos, ¿no? Sentido positivo para acá o para allá, pero el balance de la ecuación debe ser el mismo. Por no ponerle un signo negativo a la inercia, pues yo lo pondría así, m1 por x1 punto, sería la primera ecuación, y en ese sentido, pues habría que sumarle, por ejemplo, las otras dos fuerzas habría que restársela, ¿no? Yo le pondría aquí, por ejemplo, la b, y lo pongo porque tiene la primera derivada, ¿vale? Lo voy a poner en orden por el orden de la derivada, ¿vale? x2 punto menos x1 punto y menos k2 por x2 menos x1, ¿de acuerdo? Y habría que sumarle K1 por X1, ¿vale? Y todo esto igual a 0, ¿de acuerdo? Esto sería una primera ecuación y la segunda sería la que nos da la masa 2, ¿vale? En la masa 2, pues si lo hacemos igual y ponemos el sentido positivo, anda, me había dicho que ya no se puede poner más. Tengo mucho elemento. Vale, no sé, habría que borrar algo. Bueno, pues sí, voy a borrar, por ejemplo, lo de aquí arriba, ¿vale? Que parece menos útil, menos necesario. Que se ve que hemos cargado ya mucho la diapositiva y a ver si ahora sí se puede escribir. Y sigo escribiendo aquí, sería m2 por x2 por aceleración de x2 y aquí le pondría, por este caso b, por ejemplo, va en sentido positivo, ¿vale? Porque tiene el mismo sentido que esa inercia, x2 punto menos x1 punto menos k2 x2 menos x1 y nada, ya está, ¿no? Hemos acabado, ¿vale? En esta ecuación y solo lo pondría a poner, por ejemplo, a otra. Perdonadme. Bueno, voy a seguir borrando algo más. Por ejemplo, lo que tenemos aquí arriba. Que tampoco nos hace falta, ya que lo hemos deducido. Y aquí tendríamos, pues, la fórmula sería esta. Y yo lo pondría así. Una forma habitual de ponerla es, pues, la fuerza externa, pues ponerla en el otro miembro. También se podría poner restando en ese miembro igualado a 0. ¿Vale? Bueno, una forma de hacerlo. ¿Vale? Fijaros que simplemente he puesto como positivo esta parte en la que va con la segunda derivada, ¿vale? Que es simplemente porque después, cuando tenemos la transformada en Laplace, ¿no? Suponiendo condiciones iniciales nulas, como siempre, y que un sistema lineal, evidentemente, aquí lo vemos, son ecuaciones diferenciales, ¿vale? Ricardo, Ordinarias, perdona una lineales. pregunta. Sí. En el balance de fuerzas de la masa 2,
Sí. La fuerza en el muelle 2 no tendría que ser positiva, porque va en el sentido de m2 y derivada segunda x2. Del muelle 2. Sí, Ah, en plan, sí, tienes razón, es verdad. Aquí me equivoco en el signo. Debería ser positiva. Un momento, que se me ha cambiado esto otra vez de... Sí, esta es positiva. Tienes razón. Gracias. Eh, Estas serían las ecuaciones, ¿no? Y si precisamente lo comprobamos, bueno, lo que os estaba diciendo, si transformamos otra forma de Laplace, pues ya podríamos despejar y obtener la función de transferencia. Si miramos la diapositiva, ¿vale? Aquí está el diagrama de cuerpo libre, igual que lo hemos puesto antes, ¿vale? Y perdón, a ver si me sale en... Aquí está, ¿vale? Exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Aquí tenemos, que no quería ponerosla de sopetón sin habernos parado a sacarla, ¿no? Esta diagrama del cuerpo libre, que es lo que tenemos arriba, ¿vale? Con la fuerza, la dirección de movimiento y las fuerzas como la tenemos, ¿no? Y aquí están las ecuaciones. Fijaros que es una cosa que precisamente, como ha dicho vuestro compañero, el sentido de la fuerza, pues en este caso, fijaros que aquí el sentido, el signo está cambiado respecto a antes, ¿vale? Y eso es porque hemos cambiado el signo aquí dentro, ¿vale? Y aquí también está cambiado el signo porque hemos cambiado el signo aquí dentro, ¿vale? Y aquí FA es negativo porque está en este miembro, no está en el otro como yo lo he puesto antes. Son formas de escribir la ecuación, ¿vale? Pero el balance deben ir por la fuerza en el sentido correcto, ¿no? En el miembro que lo ponemos de la ecuación y las deformaciones, pues también de acorde a la deformación que tiene en función del sentido de desplazamiento que le hemos puesto, ¿de acuerdo? Por eso yo, pues claro, ahí están las ecuaciones de esa forma, que es como están así un poco originariamente, pero yo normalmente las pongo de otra manera, siguiendo un poco el sentido físico de lo que está ocurriendo en, en, la, en el planteamiento del problema, ¿no? del sistema mecánico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda sobre esta cuestión? Bueno, pues ya lo único que nos faltaría es, si nos ponemos sobre esto, por ejemplo, pues si tomamos otra forma de Laplace, pues sería muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de arriba, pues nos quedaría como m1 s cuadrado x1 de s, perdón, lo he escrito mal. Lo pondría con una en mayúscula, lo pondríamos, ¿no? Como ponemos las funciones de s, ¿no? Y ya lo tendríamos en el plano complejo, ¿vale? Q1 de s más b por s por x1 menos x2 de s. Perdona que no ponga todas las s, pero es que, claro, si no se me hace esto muy largo. Más k2. Y aquí ya sí que no habría ninguna s, ¿no? Y sería x1 de s menos x2 de s, ¿no? Más K1 X1 de S igual a 0, ¿vale? Esa sería la primera ecuación. La segunda la voy a poner en el otro lado, ¿vale? O sea, en otra forma de Laplace, pues sería simplemente M S cuadrado X2 de S menos B S X1 de S menos X2 de S. Lo voy a poner por aquí, que sería menos, ¿vale? Menos K sub 2 por X1 de S menos X2 de S menos FA de S, ya lo tenemos todo, en variable compleja igual a 0, ¿vale? Pues ya tenemos una ecuación y otra ecuación, ¿vale? Con la transforma de Laplace, pues ya lo tenemos en forma de, pues, ecuación algebraica, ¿vale? Pues de ahí simplemente sustituimos, ahí tendríamos, pues, por ejemplo, podríamos considerar directamente lo que sea más importante, por ejemplo, el problema que queramos modelar, pues decir, bueno, la entrada es la fuerza que nosotros realizamos sobre el mecanismo, ¿vale? Y como salida, o bien podría ser el desplazamiento de la masa 2, o bien el desplazamiento de la masa 1,
¿vale? Pues en cada caso pues tendríamos una función de transferencia diferente, ¿de acuerdo? Y solo tendríamos que sustituir, pues tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, por lo tanto simplemente sustituir una en otra, o sea, despejar de una x1 o x2, sustituirlo en la otra, nos quedamos solo con un desplazamiento y de ahí sacamos la función de transferencia, ¿de acuerdo? Y ya tenemos modelado un sistema mecánico, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar viendo qué ocurre con los sistemas mecánicos hemos visto la de traslación, pues ahora sería de rotación, ¿vale? En el caso de un sistema mecánico de rotación, es la misma situación, se aplica también pues la ley de conservación de movimiento, es decir, la mecánica clásica, ¿no? La ley de Newton, pero en esta situación tendremos pues movimientos de rotación, de giro, ¿vale? De giro respecto a un punto o a un centro de giro, ¿de acuerdo? Bien, cuando tenemos masas en movimiento, girando alrededor de un centro de giro o un eje, pues entonces ya la magnitud que nos interesa no es la masa, sino la inercia que tiene esa masa o ese conjunto de elementos, ¿no? Cuando giran respecto a ese eje o a ese centro de giro, ¿vale? Bien, bueno, pues esa inercia depende del reparto de material o de elementos, ¿no? de esa masa respecto al centro de giro, ¿no? Por ejemplo, imaginaros algo sencillo, como por ejemplo un disco con una masa m, ¿no? Como se dice aquí, ¿vale? Es decir, es un disco como este que está girando respecto a un eje, ¿vale? Bueno, pues en esa situación, pues tendríamos que, respecto a un centro de giro que está en el centro del propio disco, ¿vale? O cilindro, pues estarían girando todos los demás puntos que forman parte de esta masa, ¿vale? Vale, pues según esta geometría, es decir, la inercia va a depender de la geometría del cuerpo y del centro de giro, evidentemente. No es lo mismo girar respecto a este punto que respecto a un punto que pudiera estar, pues, lejos fuera de la masa, ¿no? Y a una distancia d, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener giros respecto a cualquier punto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión sería que tendríamos que determinar cómo es el giro de cada uno de esos elementos o que forman parte del cuerpo del disco, ¿vale? Respecto al centro de giro, ¿vale? Cada uno tendrá una determinada distancia, ¿no? Y por lo tanto, pues se tendría que calcular un sumatorio de todas esas masas en función de su distancia, ¿no? Bueno, pues si lo calculamos alrededor de su eje central, ¿no? Pues se obtendría una fórmula, perdón, vale, que es que no lo he quitado, pues tendríamos una expresión como esta de aquí. Esta sería la inercia de un disco con radio R y masa M. Se calcularía de esta forma. ¿De acuerdo? Para otros cuerpos, pues regulares, con geometría pues regulares, girando respecto a un punto fijo, pues también se podría calcular este momento de inercia que lo podéis encontrar en cualquier libro sobre movimiento de rotación. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, lo importante, parámetro en lugar de la masa, la inercia, ¿vale? Respecto a un centro de giro. Bien, otra cuestión importante. Bueno, pues si hay un movimiento, vamos a tener la fuerza, en este caso es una fuerza por la distancia al eje de giro, por lo tanto es un par. Es decir, si la fuerza pues, está medida en newton, pues esta estará medida en newton metro, ¿vale? Bien, tendríamos la inercia y otro parámetro que evidentemente como estamos girando, pues nosotros no vamos a describirlo por un desplazamiento lineal, sino por un giro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues sería el ángulo de giro respecto a ese eje. ¿De acuerdo? Esos serían los parámetros que nos definirían el movimiento del sistema mecánico y las fuerzas, ¿no? Bueno, pues simplemente habría que aplicar la misma ecuación de la ley de Newton, pero para sistemas de rotación. Pues en este caso eso se traduce en el par aplicado, pues, o la suma de pares externos aplicados deben ser igual a la inercia, es decir, el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, ¿vale? La aceleración angular, evidentemente, es la derivada de la velocidad angular, la velocidad de giro, o la segunda derivada del ángulo de giro. ¿De acuerdo? Entonces es prácticamente exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aplicado a una situación de un giro de cuerpo girando respecto a un determinado eje. Bien, bueno, pues en esta situación, en esta
en este caso, ¿no? En el caso de los sistemas mecánicos de rotación, los elementos que se suelen utilizar, ¿no? Y se los vamos a encontrar al estudiar un determinado mecanismo en el que hay movimientos de rotación, pues vamos a tener por un lado, ¿no? Partiendo de lo más sencillo que lo que estábamos hablando anteriormente, pues una determinada masa, como este disco que vemos aquí, que si está girando, ¿no? Pues es porque se le está aplicando un par y entonces se está sometido a un determinado giro y por lo tanto una aceleración angular, ¿vale? Como esta que tenemos aquí, ¿no? Par y aceleración angular. Pues simplemente ese par debido a la inercia, ¿de acuerdo? Pues es J por la aceleración angular, ¿de acuerdo? Igual que en el caso de un desplazamiento lineal, pues lo mismo, ¿vale? Y esa inercia, como ya sabemos, pues se va a poner al giro que le está proporcionando ese par. Es decir, tendría este sentido, ¿vale? M sub I. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también podemos tener partes del mecanismo que tengan una deformación elástica y que luego se recupere, que funcione como un muelle, pero quiere decir que habría un deslizamiento en su extremo, igual que en el caso de un desplazamiento lineal, como hemos visto antes, ¿no? Bueno, eso lo modelaríamos en nuestro esquema de cómo es el mecanismo con un muelle, como este que estamos viendo aquí, para la rotación, lo que significa que en sus extremos va a haber giros diferentes. Igual que cuando estábamos, si acordáis, el caso de sistemas de mecanismos con movimientos de traslación, pues podríamos ver desplazamientos diferentes a sus extremos, porque se puede deformar, ¿vale? Pues en este caso serían giros distintos, ¿vale? Es decir, si nosotros aplicamos un determinado par, ¿vale? Y se gira en este sentido, como se pone con θ1, ¿vale? Pues aparecerá en el muelle un par o una fuerza al contrario, como hacíamos antes con el problema anterior, que se opone a ese movimiento, ¿vale? Que se está oponiendo. Y también ocurre lo mismo en el otro extremo, bueno, aparecería otro movimiento, ¿vale? Que va en el sentido de θ2, porque claro, si nosotros suponemos que aquí estamos aplicando un par para que gire en esta dirección, ¿vale? Pues a este lado pues se transmitiría el movimiento, ¿de acuerdo? Pero los giros a un lado y a otro serían diferentes, ¿de acuerdo? Y la relación entre el momento en esos extremos que está ejerciendo pues ese muelle es directamente proporcional, como ya vimos antes, a esa deformación, ¿vale? Que, pues bueno, pues dependiendo de los giros que haya en los laterales, pues también habrá que restarlo, porque tendrá un desplazamiento en un extremo y otro desplazamiento en otro diferente. Bien, y para terminar, pues bueno, evidentemente, como ya os podéis esperar, pues también podríamos tener un elemento de fricción viscosa, ¿no? Que imaginaros que es como esto, ¿no? Como si fueran dos discos que están unidos, pero que entre ellos hay libertad de movimiento. Por lo tanto, hay fricción entre los discos y por lo tanto, en el eje tendremos una posición en un lado y un giro diferente en otro, ¿vale? En este caso se han puesto las velocidades, ¿no? ¿Vale? Porque precisamente, como sabéis, ese momento que aparece por la fricción viscosa es directamente proporcional a la velocidad en su extremo, ¿vale? Pues en este caso velocidad angular. Bien, pues igual que el muelle, pues entonces tendríamos una fuerza que es proporcional precisamente a esas velocidades en los extremos a través de ese coeficiente de fricción viscosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo mismo que hemos visto con el sistema movimiento de traslación, ¿de acuerdo? Con movimiento de traslación, ¿no? Con un sistema mecánico, en este caso, con giros, ¿vale? Puede ser un poco más lioso porque estamos hablando de giros, ¿no? Pero en definitiva, en el resumen, es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a otro elemento muy importante en este tipo de mecanismos de rotación es precisamente las ruedas dentadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vais a hacer alguna pregunta? Bueno, pues las ruedas dentadas, precisamente, pues tendríamos que las ruedas dentadas son un mecanismo importante porque permite trasladar, pues por ejemplo, un giro que estemos provocando en un eje a otro, ¿vale? Y el ejemplo más cotidiano de esto, precisamente, son de los coches de combustión, que son los que tenemos casi todos, ¿no? ¿Vale? Pues el sistema para transmitir a la rueda, bueno, incluso los coches eléctricos también si tiene alguna relación de cambio, ¿no? ¿Vale? En cuanto a la transmisión. Pero bueno, lo habitual de una caja de cambio. La caja de cambio que tiene, pues un conjunto de engranajes para el eje del motor
transmitir el movimiento al eje, que después se transmite a la rueda el movimiento, pero con distintas relaciones de transmisión, ¿vale? Y estas relaciones de transmisión son importantes porque nos permiten convertir un giro en un extremo en un giro diferente a otro extremo. O incluso un par que tengamos en un extremo a un par distinto en el otro extremo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es importante porque precisamente bueno, ahora como lo vamos a ver, por ejemplo, si nosotros pensamos en un principio, aplicamos la ley de conservación de la energía, ¿vale? Podemos pensar que toda la energía que nosotros estamos aplicando en este eje de aquí se transmite totalmente al otro, ¿no? Es decir, no hay pérdidas por temas de fricción ni nada, ¿no? Bueno, pues esta fuerza que estamos aplicando, pues tendríamos que se ejerce el mismo trabajo en cada uno de los extremos, ¿vale? Es decir, para un determinado par, pues para el trabajo que se realiza, pues tendríamos que el par en la primera parte, este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Multiplicado por la distancia que hace que se mueva, es decir, ese ángulo θ1, debe transmitirse totalmente al otro lado del eje. Es decir, que T2 por θ2 sea exactamente igual, no hay ninguna pérdida. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ese sería que el trabajo que realiza un engranaje sea exactamente, ¿no? Se transmite totalmente al otro lado. Y luego, por otro lado, también podríamos tener que, si ya que no hay rozamiento ni deslizamiento entre las ruedas, pues también podemos decir que el desplazamiento en una rueda es igual a la otra. Es decir, si el eje 1 gira θ1 y lo multiplicamos por el radio de la rueda 1, ¿vale? Pues la otra rueda tiene que girar lo mismo, que desplazarse lo mismo. Es decir, θ2 multiplicado por R2, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si de aquí despejamos, por ejemplo, pues podríamos decir que si queremos calcular el par en un extremo, ¿no? Como por ejemplo T1, pues aquí podríamos decir que T1 es igual a θ2 entre θ1 por T2, ¿vale? Bueno, pues para cambiar este ángulo por lo que miden las ruedas, ¿no? Lo que serían los radios, pues también de aquí podemos despejar. Y podríamos decir que θ1 dividido por θ2 es igual a R2 entre R1. ¿De acuerdo? Pues si eso lo intercambiamos aquí, lo que nos sale es que esa relación entre pares, T1 es igual a R2 entre R1 por T2. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos una relación entre el par a un lado y a otro de este engranaje, ¿vale? Bueno, pues eso es además importante porque además precisamente habrá una relación entre engranajes, es decir, entre dientes y radios, bueno, pues vamos a tener una relación como esta que tenemos aquí, es decir, la radio de una rueda, pues el número de dientes, entre el número de dientes tiene que ser igual que el radio de una rueda entre el número de dientes, ¿no? Porque los dientes tienen que ser iguales porque tienen que encajar a la perfección, ¿no? Bueno, pues precisamente si de aquí esto lo sustituimos aquí abajo, pues tendríamos que el par en un extremo debería ser igual a sería N2, ¿no? Partido N1 por T2. ¿De acuerdo? Sería así, ¿no? Bueno, no sé qué me haya equivocado. A ver. Aquí, si esto es R1N2, pues entonces tendríamos aquí θ1 entre θ2 igual a R2 entre R1. Vale. Bien. Muy bien. Bueno, y entonces eso también lo podríamos hacer, establecer esa relación entre ángulos.
precisamente lo tenemos aquí, ¿no? Es decir, si θ1 entre θ2 es R1 entre R2, pues podríamos decir que θ1 entre, perdón, θ2 es igual a, si R2 entre R1 es igual a N2 entre N1, pues tendríamos N2 entre N1. ¿De acuerdo? Es decir, la relación entre el giro que tenemos a un lado del engranaje y al otro, pues también es la relación entre la la relación que hay entre los dientes del engranaje. Por lo tanto, si vemos, pues, por ejemplo, la... A ver, no sé si... A ver. Bien, por lo tanto, si nosotros utilizáramos distintos radios o distintos, perdón, relaciones de transmisión, o sea, número de dientes distintos en cada uno de los engranajes, pues conseguiríamos hacer un cambio en cuanto a la transmisión. Es decir, imaginaros, si nosotros tenemos una caja de cambio y ponemos pues, un número de dientes mayor que otro, ¿de acuerdo? Pues podríamos conseguir que el par sea mayor en la transmisión que tenemos al otro lado que el par que está dando el propio motor, ¿de acuerdo? En ese caso también se reduciría la velocidad, ¿vale? Es decir, cuando nosotros conseguimos una relación de transmisión en la que aumentamos el par al otro extremo, reducimos a su mismo tiempo la velocidad, ¿vale? Como tenemos con la relación de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una caja de cambio, por eso tenemos marchas que son cortas, es decir, esas cortas son que avanza poco, pero con mucha fuerza, que son las que utilizaríamos, por ejemplo, para subir una cuesta, ¿no? Que ejerza mucha fuerza sobre la rueda y por lo tanto podamos subir cuando tengamos un desnivel importante y las marchas largas, ¿no? Es decir, que el motor pues gira una determinada régimen, pero lo traduce en mucho más del desplazamiento, ¿vale? Pero claro, evidentemente tiene menos fuerza, ¿vale? Pues eso sería, por ejemplo, como cuando conducimos a altas velocidades. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería la relación que habría, lo que conseguiríamos con elementos como estos que son de transmisión del giro de un eje a otro diferente, como podemos, el ejemplo que hemos puesto de un coche, ¿no? Con la caja de cambio, ¿no? Bien, pues esto nos lo encontraremos también en los mecanismos mecánicos, ¿no? En los que hay movimiento de rotación. Bueno, como ya sabemos, tenemos que aplicar las leyes de conservación del movimiento, es decir, las leyes de la mecánica clásica o de Newton, ¿vale? Y procedemos de la misma forma que en el caso de una. En el caso del movimiento de traslación, ¿de acuerdo? Hacemos exactamente lo mismo. Establecemos el sentido de desplazamiento de cada inercia, separamos de ese mecanismo pues las distintas partes, distintas inercias que pueda haber y ejercer pues el diagrama y representar ese diagrama del cuerpo libre en el que tengamos pues fuerza y desplazamiento. En este caso, pares y giros. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos eso, obtenemos las ecuaciones diferenciales correspondientes, ¿no?, a cada una de las masas, estableciendo la ley de equilibrio con la aplicación de la ley de Newton en cada una de las inercias, ¿no? De esta forma que tenemos aquí. En este caso, pues con pares en lugar de fuerza, inercia en lugar de masas y giros en lugar de desplazamientos lineales. ¿De acuerdo? Pues la misma situación, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, tendríamos una situación en la que tendríamos un ejemplo en el que tenemos, pues, imaginaros, tenemos aquí dos cuerpos que se ve más claro en esta corte de perfil, en el que tendríamos un eje, bueno, un eje, aquí no está representado un eje en 3 dimensiones, pero sí está el cuerpo J1, ¿vale? Que está aquí, que es este, al que se le aplica un determinado par, tau sub A, ¿no? O T sub A, ¿vale? Bien, al aplicar ese par, resulta que este cuerpo está unido a otro diferente, con otro eje, que está aquí en gris, mediante una fricción viscosa B, que está aquí señalado, ¿no? Que tendríamos aquí en los laterales, ¿no? Por lo tanto, el giro que tenemos aquí, debido al par que estamos aplicando, al otro extremo vamos a tener un giro diferente. ¿De acuerdo? Bien, ambos giros van a estar relacionados por una fricción viscosa.
Bueno, pues ahora resulta que este cuerpo lo tenemos unido a otro cuerpo J2 mediante un eje que puede tener una determinada deformación, ¿vale? Que está modelado por ese muelle. Lo que significa que el giro al otro lado será otro giro diferente al giro que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y este también, a su vez, será distinto al giro que tenemos aquí porque tiene una fricción viscosa entre medio. Es decir, tenemos aquí 3 giros distintos, ¿vale? Y aquí, pues al final, tendríamos que lo que se suele poner en un determinado mecanismo, es decir, nosotros cuando aplicamos movimiento de rotación es para mover algo, ¿no? Pues, por ejemplo, la rueda del coche. O, por ejemplo, la rueda del patinete o de cualquier otro vehículo de transporte, ¿no? ¿Vale? O cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, ¿no? Bueno, pues eso ofrecerá una inercia, ¿no? Y ofrecerá un par que se suele denominar de carga, ¿vale? Igual que si fuera pues la inercia de una masa, ¿no? Si fuera un mecanismo de traslación, pues sería la inercia de una masa, ¿no? Desplazamiento de una masa, ¿no? Pues imagina un mecanismo que trata de mover una masa, ¿no? Pues sería, también ese sería el par de carga, sería esa fuerza, ¿no? ¿Vale? Que ofrecería la inercia de esa masa que queremos mover, ¿no? Como por ejemplo si quisiéramos tirar de un mueble que estábamos subiendo por la ventana de nuestra casa porque nos estamos mudando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, bien, entendéis todos los elementos que hay aquí, ¿no? Bueno, pues la cuestión sería que, bueno, si nosotros hacemos ese diagrama del cuerpo libre, pues tenemos 3 cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo que sería este primero con la inercia J1, el tercero que sería este eje de aquí que tiene esa rigidez y el último sería el que tenemos al otro lado. ¿De acuerdo? 3 cuerpos. Bien, bueno, pues estos 3 cuerpos, como vemos aquí, pues tendríamos, aquí ejercemos, este sería el par que estamos ejerciendo para que el mecanismo gire, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en este sentido, pues tendríamos un giro que sería el giro de tita sub 1, o si lo ponemos en forma de velocidad, omega sub 1, ¿vale? Bien, bueno, la inercia, como ya sabemos, la hemos puesto en sentido contrario, ¿vale? Al del desplazamiento que realizamos con ese par, ¿no? Bien, pues tendríamos, este sería la inercia y la otra fuerza que tendríamos aquí en esta parte de esta masa sería la que ejerce nuestra fricción viscosa, ¿no? Esta que tenemos aquí, si acordáis, ¿vale? Que evidentemente también se va a oponer al movimiento porque también tenemos que arrastrar todo eso, el movimiento. Y ese deslizamiento pues va a ser proporcional a la diferencia de velocidad en sus extremos, omega 1 menos omega a, que es la que le vamos a llamar al giro en este extremo de aquí, donde tenemos el otro eje, ¿no? Es decir, este que hemos llamado aquí ante tita sub a, en forma de velocidad, pues omega sub a. ¿De acuerdo? Siguiente cuerpo. Siguiente cuerpo sería pues ese eje que puede tener una determinada deformación elástica, como hemos dicho, que hemos puesto como un muelle. Bueno, pues bien, en este extremo tendríamos la fuerza que ejerce sobre este eje, pues el propio amortiguador, que como veis está comunicando la fuerza que estamos nosotros realizando aquí, pero con una magnitud diferente, evidentemente porque se debe a la fricción viscosa, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos aquí pues este giro tita sub a, ¿vale? Que ya hemos puesto aquí con la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos pues otra velocidad que sería diferente, que le hemos llamado 2, ¿vale? Por lo tanto, aquí en este extremo tendríamos esta fuerza y la otra fuerza a la que esté sometido este cuerpo o esta parte del eje sería la que se debe al muelle, ¿vale? Es decir, también tendríamos una fuerza que se debe al muelle, ¿no? En un extremo y en el otro, ¿no? Y sería K por la diferencia de posiciones angulares, ¿de acuerdo? En este caso posiciones porque estamos hablando de un muelle. Bien, y por último, el último cuerpo, pues tendríamos la fuerza que el muelle ejerce sobre ese cuerpo, ¿vale? Que va en esta dirección, la dirección del movimiento precisamente, y luego pues opondría la inercia de ese cuerpo y el par de carga que hemos puesto como dato, ¿no? En el problema de que tiene que vencer un par de carga, ¿no? O aportar un par de carga, ¿no? Que estaría también oponiéndose al movimiento que estamos provocando mediante este par, ¿no? Bueno, pues si en estas 3 cuerpos establecemos esas leyes
de conservación del movimiento, pues tendríamos, pues en el primero, en el cuerpo número 1, en el A, tendríamos la inercia J1 por omega 1, punto, ¿vale? Más B por omega 1 menos omega A, ¿vale? Menos tau su A, que es la fuerza externa que le hemos puesto, pues estamos poniendo el sentido este que se opone al movimiento, el que estamos tomando como positivo en esta ecuación, ¿no? Y esta fuerza externa del par, pues como lo hemos puesto en este miembro, pues restando, ¿no? Bien, el segundo cuerpo, B, que es precisamente el eje, ¿vale? Bueno, el eje, como es el eje precisamente de giro, pues se ha supuesto que directamente no tiene inercia, porque es precisamente el eje de giro. No tiene ninguna parte de ese cuerpo que esté fuera del propio eje de giro, por lo tanto no ofrece ninguna inercia, ¿de acuerdo? Se ha puesto como si fuera, viendo el símil en un sistema de movimiento de traslación, que es más sencillo de entender, ¿no? Pues un punto sin masa, ¿vale? Bueno, pues en este, ¿qué tenemos? Pues tendríamos la fuerza del amortiguador, ¿de acuerdo? Que es la que está provocando aquí el movimiento, y fijaros que, bueno, le restamos la fuerza del muelle, ¿de acuerdo? Que tendríamos al extremo del muelle, que tendría en su extremo y estaría frenando el movimiento de ese eje. Y luego ya por último nos queda el último cuerpo, que sería este cuerpo segundo, que tendríamos pues la inercia del segundo cuerpo menos la fuerza del muelle, ¿vale? Que precisamente es la que va a provocar el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Y también ahí se estaría oponiendo también la fuerza del par, ¿de acuerdo? Que también pues lo tenemos aquí sumando porque va en la misma dirección de la inercia, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos las tres ecuaciones, en este caso, de este sistema mecánico de rotación, que definirían el comportamiento del movimiento de rotación de ese mecanismo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, yo voy avanzando porque no me habéis parado ni me habéis preguntado. Bueno, en todo caso también no agobio ahora mismo porque estamos viendo estos primeros ejemplos, pero evidentemente vamos a hacer problemas, ¿no? De este tipo, tanto de rotación como de traslación e incluso pues de circuito electrónico, que es lo que estuvimos viendo el otro día. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Aquí, bueno, simplemente tenéis, pues a modo de resumen, unas tablas que pues recopila lo que hemos visto un poco hasta ahora, ¿no? Estos son pues situaciones muy simples, ¿no? Es decir, por ejemplo, una masa en la que ejercemos una fuerza, ¿vale? Y por lo tanto se mueve, ¿no? Bueno, pues simplemente la relación entre fuerza y desplazamiento, pues evidentemente con la ecuación de la mecánica clásica, pues tendríamos fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Si lo queremos relacionar con pues por ejemplo, bueno, si lo pasamos, esta de aquí abajo si la pasamos al plano complejo S, ¿vale? Es decir, hacemos la transformada de Laplace, pues la convertimos de esta forma, ¿vale? Y tendríamos aquí desplazamiento y aquí fuerza, ¿vale? Y la función de transferencia, pues entre desplazamiento y fuerza, pues sería esta que tenemos aquí abajo, así de sencillo, ¿vale? En forma de diagrama de bloques, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, como decíamos aquí, está sin rozamiento, ¿vale? Si lo queremos hacer sobre la velocidad, pues en lugar de la primera derivada de la segunda derivada sería una primera derivada, ¿vale? Por lo tanto, pues sería ms por v. Y por lo tanto, la función de transferencia sería 1 partido m por s. ¿Que queremos hacer la relación entre velocidad y desplazamiento? Bueno, pues eso depende cómo lo queramos hacer, ¿vale? Pues como sabemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, pues simplemente tendríamos esta relación de aquí, ¿vale? Sería solo 1 partido s. Es decir, solo haríamos una integración de la velocidad y tendríamos la posición, ¿vale? Que es algo que ya sabemos desde el punto de vista matemático, ¿no? Bien, bueno, en el caso de tener, pues, otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, como hemos dicho, la deformación elástica, que nos podríamos representar siempre mediante un muelle, pues fijar un muelle que está, pues, fijado a la pared, ¿no? Y tiene una deformación X, ¿vale? Pues sabemos que la fuerza que va a ejercer en su extremo, pues, proporcional a la deformación, ¿vale? Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Y bueno, si hacemos la transformación en Laplace y sacamos una función de transferencia, pues la función de transferencia del muelle es 1 partido K, ¿vale? En el caso de un amortiguador, pues ya sabemos que la fuerza que ejerce en su extremo es proporcional a la velocidad, ¿vale? Por lo tanto sería B derivada de
la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, la función de transferencia nos sale 1 partido B por S. Y si, por ejemplo, resolvemos este problema, que es más sencillo que incluso que el ejemplo que hemos visto anteriormente de movimiento de traslación, una masa en el que tenemos una deformación elástica y una fricción viscosa, pues tendríamos, pues, estaría representado su movimiento respecto a la pared, pues sería mediante un muelle, ¿no?, con constante de rigidez K y un amortiguador con constante de fricción viscosa B. ¿De acuerdo? Y entonces la relación que habría, pues bueno, como ya hemos visto, las ecuaciones de movimiento, ¿no? Pues tendríamos, pues, por un lado, la inercia más la fricción viscosa más la deformación del muelle, ¿vale? Igual a la fuerza externa que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, transformada en Laplace y la función de transferencia que obtendríamos, pues sería esta, ¿vale? 1 partido ms cuadrado más b por s más k. ¿De acuerdo? Esa es la función de transferencia típica que encontraríais si, en un sistema mecánico de traslación. Es decir, bueno, y de rotación también. Es decir, las inercias o las masas, ¿no?, con la segunda derivada de la posición, las fricciones viscosas, como está relacionado con las velocidades, pues tendríamos término en S, y lo que quedarían como término independiente serían las deformaciones elásticas o rigideces, ¿no?, de los cuerpos, ¿no?, dado por la constante de rigidez K, ¿no? Bien. Bueno, en sistema de rotación pues sería parecido, es decir, pues por ejemplo una inercia, o sea, es decir, un cuerpo que está girando respecto de un eje, pues sería la aceleración angular por el momento de inercia, ¿vale? Entonces su función de transferencia, 1 partido JS cuadrado, equivalente a la traslación, pero en este caso en rotación. Y como está claro, pues evidentemente si tiene una deformación elástica, con un muelle, con una rigidez, pues su función de transferencia será 1 partido K. En el caso de tener una fricción viscosa, porque hay un rozamiento en el movimiento del eje, pues sería 1 partido B por S, ¿vale? Y si ponemos todos los elementos en conjunto, es decir, inercia, es decir, cuerpo girando respecto a un eje con una deformación elástica y una fricción viscosa, pues tendríamos, pues, la ecuación completa que nos daría una función de transferencia de 1 partido JS cuadrado más BS más K, que será el tipo de función de transferencia en función también de la disposición un poco de los cuerpos y la relación entre ellos, ¿no?, que vamos a encontrar al modelar este tipo de problemas de mecanismo de rotación, ¿vale? Igual que lo de forma análoga que lo de traslación que hemos visto anteriormente. Bueno, muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ya entraríamos en la parte de ver otro tipo de sistemas, que serían el sistema electromecánico. Es decir, estamos ya uniendo lo que hemos visto anteriormente: parte eléctrica, parte mecánica. ¿De acuerdo? Y de hecho, pues precisamente nosotros le damos mucha importancia porque es bastante útil. Es decir, se trata de dispositivos que nos permiten convertir una determinada magnitudes, como por ejemplo magnitud eléctrica, un campo eléctrico que estamos aplicando en sus terminales, en movimiento. O al contrario, convertir el movimiento en un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Así que estableciendo una relación entre ellos, pues podemos conseguir, pues, convertir, pues, un campo eléctrico en movimiento, un movimiento en campo eléctrico. Precisamente tiene mucha importancia, y de hecho voy a buscar algo un poco más para apoyar un poco más la explicación que tenemos aquí, porque a continuación, bueno, pues esta conversión la hacemos a través de motores, ¿vale? Y como sabéis, pues los motores son muy importantes Los motores son muy importantes, ¿no?, porque nos permiten, pues, realizar una determinada, vamos, porque nos permiten desplazarnos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un coche, pues, eléctrico, como se están imponiendo en los últimos años y como se ve que va a ser el futuro, pues un motor eléctrico, o también como los sistemas de transporte personal, bicicleta eléctrica, patinete, Segway, ¿no?, porque es un patinete un poco diferente, ¿no? Y yo qué sé, ¿qué más cosas, no? Pues motos, ¿no?, también. Pues eso
motores que precisamente pues, nos permiten desplazarnos, pues hay que controlarlos y por lo tanto es muy importante su estudio desde el punto de vista de la teoría de control. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces, no sé, creo que todos no habéis dado máquina eléctrica porque también precisamente en el modelado de sistemas físicos, que es lo que estamos viendo ahora, pues tenéis una asignatura de modelado, ¿no? Que si no recuerdo mal, que creo que en el primer cuatrimestre, pero es optativa, ¿no? Y creo que en máquinas eléctricas, pues también es optativa. Yo pensaba que era obligatoria para todos, ¿no? Pero es también optativa. No sé si me lo podéis confirmar. Sí, sí, es optativa de cuarto. Ah, de cuarto además. Vale, vale. Bueno, pues entonces lo que hablemos ahora os servía también un poco para entender un poco más lo que... Si luego lo estudiado más adelante. Bueno, pues entonces vamos a ir un poquito más atrás y os voy a poner aquí otra diapositiva para que no ir directamente con este. Bueno, entonces este tipo de mecanismo, pues, un momento, este tipo de mecanismo, es que no se ve muy bien. Vale, voy a ponerlo aquí. Aquí lo tenéis. Estáis viendo, ¿no? Este sistema de mecanismos, evidentemente, se basa en principios físicos, ¿no? En este caso, en la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Es decir, se basa en principios de electromagnetismo. ¿De acuerdo? Bien, supongo que eso sí que lo sabéis, ¿no? Que lo habréis estudiado antes incluso de entrar al grado, ¿vale? Por lo tanto, ya lo sabéis, ¿no? De vuestra época en el instituto, ¿no? De lo que ocurre cuando interaccionan los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Bueno, pues si tenemos un conductor por el que circula pues una determinada carga eléctrica en movimiento, que es una carga en movimiento, pues simplemente la corriente que puede circular por un conductor, ¿vale? Y lo sometemos a un campo magnético, pues aparece una fuerza sobre esas cargas que se están desplazando en el conductor. ¿De acuerdo? Como estáis viendo aquí, pues la relación entre el movimiento de las cargas, ¿no? Que aquí se ve pues con esta vector V en rojo, ¿vale? Y el campo magnético al que está sometida, ¿no? Dentro de este, por ejemplo, este imán que aparece ahí como dos polos con norte y sur, ¿no? ¿Vale? Tiene un campo magnético B y la fuerza que aparece es el producto vectorial de B por V, por lo tanto tiene esa dirección F que aparece ahí en la imagen. ¿De acuerdo? Bien, esa fuerza está relacionada con el movimiento de la carga, ¿vale? Por eso con esta ecuación que tenéis aquí, perdón, sí, que quería señalar esto y al final no lo estoy haciendo. Esta relación que tenéis aquí, lo voy a poner mejor. Esta relación que tenéis aquí es la que, pues, la fuerza que aparece, pues, es el producto vectorial de la velocidad a la que está a la que está experimentando esa carga, ¿no? Ese movimiento de la carga por el campo magnético, ¿vale? Producto vectorial y nos da esa fuerza, ¿vale? Bien, pues esa fuerza lo que va a tratar es, si nosotros esa fuerza se está aplicando sobre un conductor, pues una fuerza sobre un conductor. Y lo que estaría, esa fuerza lo que va a provocar un movimiento del conductor. Por lo tanto, lo podemos aprovechar para construir una máquina que nos sirva para transmitir ese movimiento que está apareciendo. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que se trata de hacer con un motor, ¿no? Nosotros vamos a estudiar los motores de corriente continua por varias razones, porque los motores más complejos, pues ya lo estudiaréis más en profundidad si veis esa asignatura que me habéis comentado de máquina eléctrica, ¿no? Que es optativa, ¿no? Y veréis pues máquinas más complejas, ¿no? Máquinas ya no de corriente continua, sino de corriente alterna, en la que hay máquinas síncronas y asíncronas en función de la sincronía en la que lleven el movimiento conforme con respecto a la corriente alterna a la que están alimentadas, ¿no? Y a otro tipo de máquinas también. Bueno, pues en este caso nosotros nos vamos a dedicar a los motores de corriente continua porque además precisamente son motores que se utilizan mucho, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos estado hablando anteriormente, los patinetes y los patinetes y
y yo qué sé, bueno, los motores ya de un coche ya pueden utilizar motores más potentes, ¿no? Pero muchos motores pues pueden usarse motores de corriente continua que evidentemente por un lado también ofrecen la particularidad de que además son fáciles de controlar porque su relación, como vamos a ver ahora, pues la relación entre el movimiento y el campo eléctrico, es decir, la tensión que le aplicamos, pues es una relación lineal y por lo tanto podemos tener una función de transferencia. Es decir, recordando una vez más, en esta asignatura estamos estudiando sistemas lineales invariantes en el tiempo, lo que significa que hay una relación lineal entre las variables que estamos estudiando, ¿no? Bueno, pues el motor estaría formado por un estator, ¿vale? Que es una carcasa que no se mueve, que tiene un imán, ¿vale? Y el rotor sería un devanado, ¿vale? Generalmente el devanado está en el rotor, que es el que gira, ¿vale? Y al que se le aplica o tiene el campo eléctrico y por donde circula la corriente, ¿vale? Y haría falta una escobilla, ¿no? También hay motores brushless sin escobillas, ¿no? Pero que tienen otra estructura, ¿vale? Bueno, pues la cuestión, el principio de funcionamiento sería que circulan una corriente por los conductores, ¿vale? En el devanado, en la armadura. Y la armadura además pues está atravesada por un campo magnético, es decir, el campo magnético del estator, ¿vale? Ahí tiene que tener un campo magnético constante, ¿no? Y entonces cuando nosotros le conectamos el circuito eléctrico, circulan cargas por los conductores y por lo tanto al estar atravesado también por el campo magnético aparece una fuerza y esa fuerza hace que gire el rotor, ¿de acuerdo? Y provoca su movimiento de giro. Y estamos consiguiendo mediante una tensión pues un giro en el eje, ¿de acuerdo? Bien, en esta imán que me podéis preguntar sobre el imán en el estator, que como suele ser, bueno, pues también precisamente en los últimos años también se ha avanzado mucho en cuestiones de motores, ¿no? Ya lo hemos visto incluso en el día a día, ¿no? Cotidiano, cómo han ido apareciendo, por ejemplo, los patinetes, en el que evidentemente tiene un motor. ¿Dónde está el motor? El motor está en el eje, es pequeño y se puede controlar perfectamente. Pues precisamente por el hecho de, por ejemplo, que se utilizan en ese caso pues tierras raras, ¿no? Componentes que tienen un comportamiento muy importante para mantener un campo magnético estable y por lo tanto pues se consiguen con motores muy pequeños pues potencias bastante elevadas, ¿no? Bien, bueno, pues volviendo al estudio de motores de corriente continua, pues tendríamos un circuito eléctrico, ¿vale? Que es esta parte de aquí que se denomina circuito de armadura, ¿vale? En el que pues simplemente tendríamos una resistencia que sería la resistividad de ese conductor que está formando parte del devanado, que es esa espira, ¿no? Con la que se enrolla en el rotor, ¿vale? También va a ofrecer una inductancia, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues tenemos aquí el circuito eléctrico y una tensión que ahora hablaremos de cómo aparece esa tensión, ¿no? Bien, y por otro lado tendríamos la parte mecánica. La parte mecánica sería pues el eje que está girando. Si nosotros aplicamos, pues tendremos un par motor, que nuestro motor está ejerciendo un par y por lo tanto va a girar un ángulo θ, ¿vale? Bueno, aquí estaba el par, pero yo le he puesto TN. Bueno, y está provocando el giro, ¿no? Y imaginaros que ese motor está pues conectado a una rueda, ¿vale? Por ejemplo, y está girando esa rueda que tiene un momento de inercia J, ¿vale? Esa rueda también puede estar pues ofreciéndose una fricción porque esté en contacto con el suelo, por ejemplo, ¿vale? Pues o cualquier otra aplicación, ¿no? Que pudiéramos darle a ese motor, ¿no? Bien, bueno, pues simplemente tenemos que estudiar este mecanismo para establecer las leyes que describen su comportamiento y a través de ellas pues encontrar una forma de establecer la relación entre el movimiento y el campo eléctrico. Bueno, pues para eso, bueno, y antes podía hablar de esta fuerza contraelectromotriz, que además de los fenómenos que hemos estado hablando de electricidad y el magnetismo, electromagnetismo, pues también ocurre que si nosotros estamos provocando con un campo magnético que están atravesando esas espiras, ¿no? Que están en el rotor, ¿de acuerdo? Que por el que circula una carga, ¿no? Pues aparece una fuerza. Y esa fuerza hace que gire las espiras, ¿no?
por la forma geométrica la que tienen y entonces permite el movimiento de giro por esas fuerzas que aparecen en el conductor, ¿de acuerdo? Que está alrededor del rotor. Bien, pues ese giro pues provoca también que a su vez que el campo magnético que atraviesa esas espiras pues sea variable porque se está moviendo, ¿vale? Y esa variación en el campo magnético a través del área de las espiras también provoca que aparezca una corriente sobre el propio devanado que se opone a la corriente que provoca el propio movimiento. Por eso mismo hay que alimentar continuamente el motor para que siga girando, ¿no? Bien, bueno, pues esa corriente que en sentido contrario, ¿no? Que se induce sobre el propio devanado, ¿no? Pues se denomina fuerza contraelectromotriz, ¿no? Y sería una tensión que aparece contraria a la que estamos aplicando, ¿no? Bien, bueno, pues si ahora estudiamos este sistema electromecánico, tendríamos por un lado, estudiando la parte eléctrica, un circuito eléctrico, ¿vale? Pues simplemente en esta malla que circula una corriente I, pues tendríamos pues la tensión que cae en la inductancia, la que cae en la resistencia, más la fuerza contra la electromotriz, todo eso sumado debe darnos pues la fuerza, que en realidad aquí le llamamos E sub 0, pues aquí también debería llamarlo E sub 0, ¿no? Con la que estamos alimentando el circuito. ¿De acuerdo? Por otro lado, estudiando la parte mecánica, pues si hacemos balance sobre el movimiento de rotación que tenemos aquí, pues tendríamos pues que la inercia, ¿no?, provocada por este cuerpo que tenemos ahí conectado a ese eje que está girando, más la fricción viscosa, ¿no?, se oponen al movimiento que está provocando el propio motor, ¿no?, mediante un par, ¿vale? Yo le llamo ahí T sub M, pues esto podríamos haberlo llamado aquí T sub M, ¿no? Igual, ¿no? Vale, pues ya tenemos dos ecuaciones. Una ecuación aquí y otra aquí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Aún hay muchas incógnitas aquí, ¿no? Es decir, porque, vale, nosotros son datos que podamos determinar cuál es la resistividad de los conductores o la inductancia, pero ¿y qué pasa con la fuerza contraelectromotriz? ¿No? En este lado podemos determinar movimiento, pero ¿y qué pasa con el par? ¿Cuál es el par que nos está dando el motor? Bueno, pues esas relaciones se obtienen de esa relación de interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues por un lado tendríamos que esa fuerza contra la electromotriz la podemos calcular a través de esas interacciones entre el campo magnético y eléctrico y podríamos establecer que la relación, esa tensión contra la electromotriz es directamente proporcional a la velocidad del eje del movimiento del rotor, ¿vale? Con una determinada constante K sub M, ¿no? Y por otro lado, también podemos determinar que el par que aparece en el eje del motor cuando aplicamos una determinada corriente a ese circuito de armadura, pues son proporcionales, dado un coeficiente constante de proporcionalidad K sub M. ¿De acuerdo? Bien, estos coeficientes suelen ser distintos, pero si utilizamos el sistema internacional, ¿de acuerdo?, para expresar todas las magnitudes que tenemos aquí, es decir, pues corriente en amperios, tensiones en voltios, desplazamiento en radianes y velocidad en radianes por segundo, etcétera, etcétera, pues las dos constantes valen exactamente lo mismo, ¿vale? Son exactamente iguales, se igualan, ¿vale? Es decir, son las mismas constantes, ¿no? Entonces, cuando tengáis un motor y tenéis una constante de K sub M, pues con una es suficiente si está todo expresado en magnitudes en el sistema internacional, ¿vale? Bien, bueno, esto por ejemplo, pues es precisamente lo que había que hacer en las prácticas de control de motores, ¿no? En este caso tenemos un simulador, por la situación pues que tenemos, pues también en laboratorios tampoco tenemos mucha disponibilidad y accesibilidad y por lo tanto tenemos simuladores, pero lo que simula es precisamente un motor de corriente continua como este, ¿no? Bien, bueno, pues si estas ecuaciones que tenemos aquí hacemos la transformada de Laplace, tendríamos estas cuatro que tenemos aquí, son las cuatro que tenemos anteriormente, y podríamos escribirla como diagrama de bloques si lo hacemos de esta manera, ¿no? Es decir, si para nosotros lo que nos interesa es la velocidad que tenemos de giro a la salida, pues esta velocidad de giro está relacionada con el par, ¿vale? A través de esta ecuación mecánica, ¿vale? Y fijaros que precisamente tiene la forma que hemos visto anteriormente. En este caso no hay muelle, ¿no? Bien, ahora, ese par está relacionado con la corriente de armadura a través de esa relación entre par y corriente, ¿no?
Y luego esa corriente de armadura, evidentemente, está relacionada con la tensión que estamos aplicando a la entrada, restándole la fuerza contraelectromotriz, ¿no? Mediante un circuito eléctrico, ¿vale? Y ya lo único que nos queda aquí en esta realimentación es que esa fuerza contraelectromotriz, pues evidentemente está relacionada con el giro a través de una constante, ¿vale? Bueno, en este caso, la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Bueno, pues todo esto, si calculamos la función de transferencia del motor, pues en bucle cerrado, pues sería esto. Lo mismo que podemos tener si esas ecuaciones en el dominio de la variable compleja S, es decir, con la transformada de Laplace, hacemos sustituciones en una ecuación en otra, pues tendríamos exactamente lo mismo, ya sea reduciendo por bloque o operando con las ecuaciones, ¿no? Bien, normalmente, pues en esta función de transferencia, como veis, es un poco aquí compleja, ¿no? Y bueno, como estáis viendo, pues, por ejemplo, esta relación entre la posición del eje del motor y la tensión que aplicamos al motor, fijaros que tiene un integrador, ¿no? Cosa interesante, ¿no? Bien, bueno, la inductancia normalmente del circuito suele ser muy pequeña en relación con la resistividad que tiene, ¿no? Y por lo tanto se suele despreciar, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, pues se nos iría este término que tenemos aquí y este de aquí, ¿no? Y nos quedaría una ecuación de primer orden. Es decir, como hablaba anteriormente, tenemos una relación lineal y además es una relación, es decir, tenemos una función de transferencia de primer orden. Es decir, bueno, para la velocidad, ¿vale? Porque si es respecto a la posición angular, pues tendríamos pues esta S que tenemos aquí. Pero si lo hacemos respecto a la velocidad angular del eje del motor, pues sería una relación de primer orden. Y por lo tanto tendríamos una función de transferencia sencilla para controlarlo, ¿no? Bueno, normalmente pues se suele reducir esto pues, definiendo constantes, ¿no? Agrupando un poco los términos que ya se deben de conocer como datos de los motores, ¿no? Muy bien. Bueno, pues simplemente... Perdona, Sí, Ricardo, ¿no sería de segundo orden? sí, es de segundo orden, pero os digo que si la establecéis con la relación para la velocidad angular, sería de primer orden. Ah, vale. ¿Y en ese caso, para qué la estamos estableciendo? Si no es para la velocidad angular. No, es que esta es posición angular. Esta es posición angular, Ah, vale, vale, ok. ¿vale? Si nosotros en la ecuación, en lugar de poner aquí la posición angular como salida, ponemos la velocidad, ¿vale? Pues sí sería de primer orden, ¿vale? Porque lo veríamos por aquí, porque claro, en esta ecuación de aquí se nos quedaría, por ejemplo, E sub B de S igual a K sub B por omega de S, ¿vale? Aquí no nos aparecería S por ningún lado, ¿vale? Vale, sí. Y lo mismo si ponemos aquí la velocidad angular, ¿vale? Nos aparecería JS cuadrado, FS, ¿no? Y aquí tendría la S y al final nos quedaría sin esta S que tenemos aquí, ¿vale? Eso se ve fácilmente, ¿no? Bien, bueno, pues lo que decía, por terminar esta parte, y ya lo dejamos para el próximo día, para comenzar desde un problema que tenemos ahí también, que siempre vemos en clase, pues si nosotros hacemos lo contrario, es decir, en lugar de aplicar una tensión y obtener un movimiento, si nosotros aplicamos un movimiento, obtener una tensión, pues tendríamos un generador, ¿vale? Que seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Por ejemplo, un generador, pues sería, imaginaros, nos quedamos todos sin luz. ¿Cuál es la forma de conseguir de tener corriente cuando no tenemos suministrado corriente desde la calle? Bueno, pues los sistemas, por ejemplo, los edificios, para tener un sistema de seguridad, pues tienen se le llaman sistemas de alimentación interrumpida, ¿no? Que es decir, que tienen una serie de generadores, ¿vale? Que serían motores eléctricos cuyo movimiento pues se ponen en funcionamiento por unos motores de combustión interna, es decir, unos motores como los de los coches, ¿no? Que tienen pues su gasolina y demás, y se ponen a girar. Giran y mueven el eje del motor, ¿vale? Y ese eje del motor nos provoca que tengamos una tensión en la armadura, ¿vale? Es decir, hace lo contrario de lo que hemos visto antes. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza esto mucho? Pues evidentemente en los últimos años generando energía eléctrica a través de fuentes sostenibles, pues por ejemplo los aerogeneradores. El viento mueve las aspas, esto se está moviendo el eje del motor y con un motor, ¿no? Con un motor eléctrico, pues conseguimos que al moverse las aspas por el viento, conseguimos una corriente, es decir,
un campo eléctrico y al cerrarlo, pues el circuito, pues tenemos corriente y esa corriente, pues luego la transformamos pues en energía eléctrica, podemos llevar pues al centro de transformación y de ahí a distribuirla a los hogares, ¿no? Y a los edificios. Bien, pues en este caso es lo mismo. En este caso la situación es que nosotros lo que vamos a tratar es de conseguir esa tensión. La carga es una carga eléctrica, evidentemente, y lo que vamos a conseguir como salida sería esa tensión que queremos, ¿no? ¿Vale? Tendríamos esa fuerza contra la electromotriz debido al giro del eje. En este caso, el giro del eje sería lo que nosotros estamos proporcionando y pues nuestra salida va a ser la tensión que estamos generando, ¿vale? Que estamos teniendo. Las ecuaciones son las mismas, salvo que en esta situación, pues nuestra entrada sería la velocidad a la que estamos moviendo el eje y la salida sería la tensión que estamos teniendo o la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, y ya por terminar, pues sistemas que se utilicen, pues siguiendo un poco estos esquemas de movimiento, ¿vale? Y cambio entre energía eléctrica y mecánica, por ejemplo, son los potenciómetros, que seguro que lo habéis utilizado en electrónica, ya, ¿no? Es decir, imaginaros, nos vamos al potenciómetro este lineal, ¿no? Que seguro que voy a usar de rotación, pero bueno. Imaginaos, esto es una resistencia, ¿vale? Que en función de dónde se encuentre, pues este dial que tenemos aquí, que lo podemos desplazar en los dos sentidos, pues va a tener una determinada resistividad entre este terminal y este que tenemos aquí abajo, ¿vale? O perdón, entre este y este, que es como está indicado en la flecha, ¿no? ¿Vale? Si lo tenemos conectado al circuito entre estos dos terminales. Entre este de aquí y el primero, evidentemente la resistencia es completa, ¿no? Pero es entre esta patilla que podemos mover y uno de sus extremos, ¿no? Pues la relación que hay es que si nosotros desplazamos, pues evidentemente si, por ejemplo, lo movemos hacia este extremo, pues tendríamos toda la resistencia completa, ¿vale? Y si lo movemos a este extremo, tendríamos pues ninguna resistencia, ¿vale? Pues la tensión que tendríamos como salida en función del desplazamiento que hagamos, pues cuando el desplazamiento sea igual al máximo, ¿vale? Pues tendríamos todo el campo eléctrico, ¿vale? Que estamos, es decir, tendríamos, pues si lo desplazamos, no lo desplazamos nada, pues si lo desplazamos poco, pues estaría la relación dividida entre el desplazamiento en un instante de tiempo t dividido por el desplazamiento máximo. Y así podríamos ir reduciendo la tensión que vamos a tener en sus bornas, ¿no? Este es sub cero que estamos midiendo entre este punto y este punto. Y lo mismo ocurre en el caso de uno de rotación, es decir, en este caso el movimiento es giratorio, como este que tenemos aquí, nosotros lo giramos y aparte de tener una resistencia variable, vamos a tener una tensión variable en su extremo, ¿vale? Por lo tanto, también nos sirve para conectar, por ejemplo, ahí un motor y ver qué tensión estamos teniendo y nos serviría para medir la posición en la que está, ¿de acuerdo? Lo podemos usar como potenciómetro, como resistencia variable y también como posición, saber la posición en función del giro que se le provoque al eje, ¿no? O el desplazamiento en el caso de uno lineal. Bien, y por último, uno que se utiliza mucho, ¿no? Y hoy en día también se utiliza, es el tacómetro, que no es más que como un motor de corriente continua, en el que la relación entre la tensión que obtenemos en un extremo es directamente proporcional al giro que tenemos en el eje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se suele utilizar para medir las velocidades. Si tenemos un motor, para medir su velocidad, le ponemos un tacómetro y obtenemos su tensión, ¿vale? Proporcional a esa velocidad de giro y de esa forma podríamos utilizarlo como sensor o traductor para cerrar el bucle de control, ¿no? Para saber la velocidad a la que va nuestro motor y poder actuar en consecuencia, pues calculando el error. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces la próxima clase ya lo retomaremos a través de este servomecanismo de posición, que lo haremos en clase, este ejercicio, y también terminaremos este tema y en cuanto terminemos este tema, pues haremos varios problemas de modelado de sistemas físicos de todo tipo, ¿no? De los que hemos visto, mecánico, eléctrico, electromecánico y bueno, y también pues de ellos pues resolver pues algunos de los problemas, por ejemplo, que ponemos normalmente en el examen, que suele ser el problema 3, que es de modelado de sistemas físicos, ¿vale? En ese tema, si tenéis alguno en concreto, pues en una clase que estemos haciendo problemas, lo podéis proponer sin ningún problema, ¿vale? Podéis decir, hacemos el que vosotros queráis. Muy bien.